Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy vamos a hablar del enlace iónico como tal, exclusivamente el enlace iónico. Os pido disculpas si en el vídeo de hoy me notáis la voz un poco ronca o un poco estropeada, es que estoy algo resfriado, pero bueno, quería subir este vídeo, así que aquí estamos grabando, ¿vale? Así que nada, sin más dilaciones, pasamos a la pizarra. Pues muy bien, vamos a hablar hoy entonces del enlace iónico. Recientemente en el canal ya hemos visto cómo discriminar cuando un enlace es de un tipo o de otro, cuando es enlace iónico, enlace covalente polar y enlace metálico. Así que no vamos a describir cómo diferenciar entre ellos, sino que vamos a hablar exclusivamente del enlace iónico, ¿vale? Ya hemos visto entonces que el enlace iónico se da cuando un átomo le cede por completo un electrón a otro átomo que lo recibe. Es decir, tenemos un átomo A, un átomo B, el átomo A le cede completamente un electrón al átomo B, entonces el átomo A pasa a ser A+, el átomo B pasa a ser B-, y como ahora tienen cargas distintas, este es positivo y este es negativo, se van a juntar simplemente por acción de las fuerzas electrostáticas, dando lugar a una sustancia iónica, ¿vale? Que vamos a simplificar para el resto del vídeo como una carga positiva y una carga negativa, ¿vale? Muy bien, pues de este tipo de enlace es del que vamos a hablar hoy. Muy bien, pues para que se dé un enlace de tipo iónico tienen que darse una serie de sucesos. En primer lugar tenemos que tener los iones formados, es decir, primero se nos van a formar los iones. Suponiendo que hablemos del cloruro sódico, NaCl, en primer lugar tendríamos que tener que el sodio suelte un electrón para dar Na+, y por otro lado que tengamos un átomo de cloro que reciba un electrón para dar cloruro. Una vez que ya tenemos las dos sustancias ionizadas, es cuando se juntan Na+ y Cl- quedarían NaCl. Es decir, básicamente está claro que este compuesto no se va a formar de la nada. Primero tienen que estar los iones formados y una vez que estén formados ya daríamos lugar al compuesto iónico. Esta etapa de aquí podríamos decir que sería la formación de iones, y en esta etapa de aquí simplemente decir que es donde se da la atracción electrostática. Esta etapa de aquí se debe a la atracción electrostática. Bien, pues antes en el esquemita este pequeño hemos representado un enlace iónico como más y menos, ¿no? En esta molécula el más, la parte positiva sería la del sodio, evidentemente, porque tiene la carga positiva, y el cloro tendría la carga negativa, lo vamos a representar por lo tanto así. El cloro sería la bola negativa y el sodio sería la bola positiva. Es más, para simplificarlo todavía más y que lo veáis más claro, vamos a hacer la bola negativa, la del cloro, de color rojo. Bien, pues teniendo esto claro, borramos esto. Bien, pues ya hemos dicho entonces que para el cloruro sódico, por ejemplo, tendríamos nuestra carga positiva en el sodio y nuestra carga negativa en el cloro. Pero bien, pensad que los átomos no están colocados por parejas en el universo. Esto forma parte de un espacio tridimensional, tenemos 3 dimensiones y tenemos más átomos de sodio, más átomos de cloro en el mismo sitio. Y como tenemos distintas cargas, unos son positivos y otros son negativos, las cargas positivas van a estar generalmente rodeadas de cargas negativas y las cargas negativas van a estar rodeadas de cargas positivas porque se atraen entre ellas. Entonces, esta carga positiva tendrá una carga negativa aquí, otra carga negativa aquí, otra carga negativa aquí, otra hacia afuera de la pizarra, otra hacia adentro, y podríamos continuar. Esta carga negativa tendrá una carga positiva aquí, otra carga positiva aquí, otra carga positiva aquí, otra carga positiva fuera de la pizarra, y podemos seguir el rato que queramos, así, 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 y mira, vamos a parar por aquí. Pero bueno, lo importante, como veis, es que ya no estamos hablando de una pareja como tal, más y menos, estamos hablando de una red, y esto se llama red cristalina.
Y bueno, simplemente dejaros caer que dentro de los sólidos hay muchos tipos distintos de redes cristalinas, pero lo importante, el concepto principal para entender el enlace iónico es que las cargas positivas están rodeadas de cargas negativas y las cargas negativas rodeadas de cargas positivas, precisamente pues para neutralizar un poco las cargas entre ellas, para hacer que la estructura globalmente sea eléctricamente neutra. Entonces, ¿esto en qué deriva? Estamos hablando de que los enlaces iónicos son enlaces que surgen de generar distintas cargas, una carga positiva y una negativa. Entonces, todos los compuestos iónicos van a formar redes cristalinas, no solo el cloruro sódico, sino el bromuro sódico, el cloruro potásico, el óxido de sodio. Todos los compuestos que den lugar a enlace de tipo iónico van a formar estructuras cristalinas. Y como derivan de sustancias iónicas, se les conoce como cristales iónicos. Ahora bien, estas sustancias, por tener esta estructura tan compacta, con tantas cargas, todas ellas tan estabilizadas y tan cercanas, tienen unas características bastante interesantes. Vamos a numerarlas ahí a la derecha y ahora os las explico. Muy bien, pues aquí tenemos las distintas características de los compuestos que forman cristales iónicos, o dicho de otra manera, de los compuestos que forman enlaces iónicos y estructuras cristalinas. Pues bien, la primera característica es que tienen puntos de fusión y puntos de ebullición altos generalmente. Por otro lado, conducen la electricidad tan solo en fase líquida o en disolución. Son sustancias duras, generalmente están entre 6 y 7 en la escala de Mohs, y también son compuestos frágiles, que ahora veremos un poquito más clara la diferencia entre estos dos. Pues empezamos por el principio, por los puntos de fusión y puntos de ebullición altos. Estamos hablando de sustancias, como hemos visto, que son muy compactas y están muy estabilizadas porque todas las cargas negativas están rodeadas por cargas positivas y viceversa. Entre todas estas sustancias hay enlaces electrostáticos muy fuertes que las unen a todas, formando una estructura en global muy estable. Por lo tanto, separar estas sustancias y hacer que cambien de estado a fase líquida va a ser algo complicado, porque vamos a tener que estar rompiendo todas estas interacciones entre las cargas positivas y las cargas negativas. Por otro lado, tenemos que estas sustancias son conductoras de la electricidad en fase líquida y en disolución. Bien, pues esto se debe básicamente a que lo que es el fenómeno de conducción de electricidad se debe a que las cargas se mueven de un lado para otro, los electrones se mueven de un sitio a otro generando una corriente eléctrica, y eso es lo que hace que una sustancia sea conductora o no. Entonces, aquí en este cristal iónico tenemos cargas, pero están todas fijas, están todas quietas en sus posiciones y es muy difícil de moverlas. Por lo tanto, esta carga eléctrica de aquí, este ión, no se va a poder ir desplazando, generando un movimiento de corriente hacia un lado o hacia otro. Es decir, esto en estado sólido no conduce la electricidad. Recordemos que el ejemplo era el cloruro sódico, entonces NaCl en estado sólido no conduciría la electricidad porque todas las cargas están fijas, están quietas en sus posiciones. Pero si lo calentáramos hasta el punto de que llegue a fundir y tuviéramos cloruro sódico líquido, entonces ya habría separación de cargas, porque por un lado tendríamos el ion sodio positivo en fase líquida y el cloruro en fase líquida, y estando en fase líquida ya simplemente por definición se mueven. Entonces las cargas negativas sí tendrían una movilidad, las cargas positivas también tendrían una movilidad y podrían generar este movimiento de cargas hacia un lado o hacia otro, generando una corriente eléctrica. Y lo mismo sucede en disolución. Si nosotros hacemos que esto se disuelva en agua mismamente, tendríamos por un lado sodio en fase acuosa más cloruro en fase acuosa. Y de nuevo pues hemos separado estas cargas y hemos hecho que tengan una movilidad. Ahora el cloruro y el sodio, al estar disueltos en agua, se pueden mover tranquilamente y generar esta corriente eléctrica. Y esto de hecho tiene aplicación industrial. Se aplica la electrolisis en este proceso para obtener cloro y en este proceso para obtener lejía. Pues bien, aquí el siguiente punto es la dureza. Estamos diciendo que los compuestos iónicos, los cristales iónicos, mejor dicho, son sustancias duras. Que una sustancia sea dura significa que es difícil de rayar. Es decir, en esta sustancia aquí sería difícil hacer un movimiento
que eliminara una fila o una serie de átomos de esta sustancia, y eso es perfectamente explicable ya que tenemos una separación de cargas entre nuestros átomos que hace que estén muy fuertemente unidos entre ellos. Si nosotros quisiéramos arrancar toda una fila de átomos, tendríamos que estar rompiendo todas estas barreras de energía entre estos enlaces más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Entonces esto sería un proceso difícil que costaría energía y por lo tanto son sustancias duras. Pero por otro lado son frágiles. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden fracturar fácilmente. Y esto se puede comprobar muy fácilmente si tenemos, por ejemplo, sal en escamas. Si tuviéramos sal en escamas, podemos comprobar que al hacer así la partimos muy fácilmente. Eso es la fragilidad en comparación con la dureza. Y la explicación es bastante curiosa y simple, de hecho. Tal y como hemos dicho, esta red se propaga a lo largo de toda la red tridimensional. Por lo tanto, aquí habría una carga negativa y aquí habría otra carga negativa. Ahora, imaginaos que conseguimos aplicar una leve fuerza hacia la derecha, de modo que toda esta fila de átomos se desplazara hacia allí. Si conseguimos hacer este movimiento de fila de átomos hacia allí, las cargas, todas ellas se desplazarían generando lo siguiente. Simplemente donde ahora hay cargas negativas pondríamos una carga positiva y viceversa, dando una estructura más o menos de este estilo. Fijaos que lo único que hemos hecho ha sido coger esta fila y desplazarla hacia la derecha, ¿vale? Pues ahora, ¿qué tenemos en esta situación? Es curioso, ¿no? Porque resulta que ahora tenemos todas las cargas positivas en fila, todas las cargas negativas en fila, y esto hace que aquí, en este intermedio, en esta parte, tanto arriba como abajo, estemos generando unas fuerzas de repulsión que, igual que antes las de atracción eran muy fuertes, ahora las de repulsión son muy fuertes porque tenemos muchas en el mismo sitio. Entonces, al hacer una leve fuerza hacia la derecha, desplazaríamos una fila entera de átomos hacia un lado, y ahora esta fuerza de repulsión que se genera entre ellos hace que ella por sí misma, plum, se separe en dos partes diferentes. Entonces, con una leve fuerza hemos fracturado el material. Así que, como veis, son sustancias que tienen puntos de fusión y puntos de ebullición alto por la interacción electrostática, son conductoras de la electricidad en fase líquida y en disolución por la movilidad de los iones, son sustancias duras, de nuevo por la interacción electrostática, y son frágiles por la repulsión electrostática en este caso. Y esto es todo en cuanto a las propiedades y características de los compuestos que se forman a través de un enlace iónico. Así que nada, alumnos, hasta aquí queda este vídeo. Yo espero que os haya sido útil. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda acerca de este vídeo podéis ponerlo en los comentarios, preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el siguiente y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.